Muchísimas gracias por estar conectados, gracias por estar aquí. Es un placer increíble el poder tener la experiencia con el doctor Juan Carlos Sánchez, ganador del Premio Nobel. Y bueno, empezamos dando gracias a los patrocinadores de este programa, a Cristina Rolando de Jan Institute, a Elena Sadra de Alas al Viento y el Santuario para el Corazón, Alma y Cuerpo. Y muy especialmente agradecemos al doctor Jorge Lozada, que fue quien nos presentó a la estrella de hoy. El doctor Lozada es abogado y también experto ambiental. Muchísimas gracias, doctor, por habernos puesto en contacto con Juan Carlos Sánchez. Elena y yo, pues estamos felices, Elena y yo, de Bienestar en un Clic, en alianza con la Asociación de Empresarios y Ejecutivos Venezolanos en México. Les queremos dar la bienvenida a su dosis de bienestar semanal. Y bueno, adelante, Eliana, para dar tus palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por conectarse esta noche. Quiero darle la bienvenida en nombre de la Asociación de Ejecutivos Profesionales y Empresarios Venezolanos en México. Muchísimas gracias especialmente a Mercedes Yan y Elena Sadra por hacer estos programas posibles, no solamente posibles, sino muy agradables. Y darle especialmente las gracias al doctor Juan Carlos Sánchez por haber atendido esta invitación hoy. Y gracias a todos los que nos acompañan esta noche. Eh, Vamos a estar haciendo estos eventos cada 2 jueves al mes y nos gusta mucho que estén por aquí con nosotros esta noche. Gracias, Mercedes. No, gracias a ti, gracias a la asociación. Y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Carlos Sánchez. Él es ingeniero industrial y doctor ingeniero en ciencias ambientales del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia. Tiene 37 años de experiencia. Les voy a pedir por favor que todos se pongan en mute. Cierren por favor perdón que haya interrumpido, pero cierren sus micrófonos. Él trabajó durante 22 años en proyectos ambientales en la industria petrolera y petroquímica de Venezuela. Es educador y consultor ambiental de empresas industriales desde el 2001. Fue asesor técnico de las delegaciones venezolanas que participaron en las negociaciones de la Convención de Cambios Climáticos y del Protocolo de Kioto de Naciones Unidas entre 1989 y el 2001. Es miembro de la Cátedra Libre de Cambio Climático de la Universidad Central de Venezuela. Es coganador del Premio Nobel de la Paz 2007 por su contribución a los trabajos de captura y almacenamiento de CO2 en el panel de expertos en cambio climático IPCC de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias, doctor, por haber atendido nuestra invitación. Y bueno, vamos a iniciar estas preguntas. Muchísimas gracias. Y la primera es, ¿cómo se enteró de haber ganado el premio Nobel y cuál fue su reacción? Muchas gracias por invitarme al programa. De verdad que estoy muy complacido pues, de poder intercambiar con ustedes. ¿Cómo me enteré de haber ganado el premio Nobel? Bueno, a través de la televisión, en un programa de noticias en el cual pues, anunciaron los ganadores del premio Nobel. Y bueno, yo pues mi primera reacción fue pensar que se trataba de un error porque yo creía que no era posible que ganase el premio una institución, un grupo de personas, sino que el premio se otorgaba individualmente. Bueno, luego a la vuelta de 2 días me llegó una comunicación oficial de Naciones Unidas confirmándome que efectivamente yo había ganado junto con todo el grupo de expertos que trabajamos en el tema de cambio climático en Naciones Unidas. Realmente, pues, mi reacción fue realmente que yo, pues, no podía imaginarme verme
dentro de la lista de personas tan destacadas que han ganado, pues en la historia ese premio eh, tan grande como es el premio Nobel, ¿no? Para mí, pues premio Nobel es Albert Einstein, es Marie Curie. Y bueno, estar en esa lista, así sea como miembro de un grupo, pues me hacía sentirme muy orgulloso, sobre todo por mi país, ¿no? Y claro, pues eh, esto pues significó mucho para mí. Mi primera reacción fue pues compartirlo con mi familia, con mis amigos que tampoco pues lo creían. Y bueno, nada. Sin embargo, sí debo decir que el premio no significó para mí un mayor compromiso con el ambiente, porque a eso le he dedicado toda mi actividad profesional, ¿no? Pero sí hizo que mis planteamientos pues fuesen escuchados a partir de allí con más atención. Porque claro, antes del premio Nobel yo daba conferencias sobre esto del cambio climático y muy pocos realmente seguían, ¿no? Y a partir de allí, pues sin duda, el premio me ha ayudado muchísimo a que sea más escuchado. Y doctor, cuéntenos, ¿cómo fue incorporarse en ese equipo de expertos de Naciones Unidas sobre el cambio climático que logró el Premio Nobel de la Paz? ¿Y cuál fue su experiencia de trabajo en ese grupo? Yo ingresé a ese grupo de expertos de Naciones Unidas por invitación directa del presidente del grupo, el doctor Pachauri. El doctor Pachauri me invitó pues a su oficina en Ginebra y allí pues discutimos mi participación. Él me comunicó que necesitaba un ingeniero porque tenía allí un grupo de científicos puros, es decir, químicos, físicos, biólogos, que le llevaban propuestas que eran muy buenas, pero que era muy difícil llevarlas a la práctica porque este grupo pues carecía de, digamos que del pragmatismo de un ingeniero. Y bueno, nada, yo acepté inmediatamente porque para mí era una, una oportunidad para tener, digamos, contacto con personas que tienen más recursos de investigación que las que yo podía disponer en Venezuela. Y bueno, este trabajo dentro del panel siempre es totalmente voluntario, es decir, quienes trabajamos en el panel no recibimos ningún tipo de remuneración por ese trabajo. Pero sin embargo, para mí, pues todo el conocimiento que yo pude intercambiar y obtener con los colegas fue paga más que suficiente, ¿no? Realmente que esa fue pues mi experiencia de trabajo. También fue, digamos, que mi primera experiencia para trabajar, digamos, a distancia a través de Internet en reuniones que eran, digamos, que muy eficientes porque todos éramos, pues, muy disciplinados y debo confesar que yo era la persona de mayor edad dentro del grupo, ¿no? Entonces, eso, pues, me dio cierta ascendencia para, digamos, exponer mis ideas con mucha claridad y, pues, compartirlas con gran profesionalismo dentro del grupo. Muchísimas gracias. Y cuéntenos, ¿qué consecuencias ha tenido para usted este premio y cómo ha incidido en su vida personal y profesional? Las consecuencias que ha tenido el premio para mí han sido múltiples. Por supuesto, la mayoría de ellas muy buenas y alguna que otra un tanto complicada por la situación particular que se vive en Venezuela. Realmente, la que me gusta mencionar de primero es que definitivamente pues me confirmó como el héroe de mis hijos, ¿no? Particularmente de mi hijo menor. Y hay una anécdota que me gusta mucho compartirla, y es que él estaba pues en su colegio, en primaria, y tomó un artículo de prensa y quería llevárselo a su maestra. Entonces en el salón le dijo, maestra, mi papá se ganó un premio Nobel, y la maestra no le creyó y lo mandó a sentarse. Entonces él no se quedó tranquilo y fue a hablar con la directora del colegio. Fue a hablar con la directora del colegio y bueno, se presentó ante la secretaría y la secretaría le dijo a la directora, mire, ahí hay un niño que quiere hablar con usted. Eh,
y dice que quiere hablar con usted y que no quiere hablar conmigo. Entonces, bueno, la directora lo recibió y él le dijo, directora, mire, mi papá se ganó un premio Nobel mi maestra no me quiso creer y le puso el artículo de prensa en el escritorio. Cuando la directora vio esto, le pidió mi número telefónico a mi hijo y me llamó inmediatamente y para confirmar. Y entonces, nada, me pidió que yo diera una conferencia en el colegio para los niños. Cosa complicada porque el tema pues es sumamente complicado para llevarlo a un nivel, digamos, de escuela de primaria, pero sin embargo yo preparé algo pues para ellos y fui a dar la conferencia en el colegio, ¿no? Y realmente eh, pues la propia directora me sorprendió porque dijo, bueno, y ahora al doctor Sánchez lo va a presentar su hijo. Y mi hijo, la forma de presentarme fue, yo les voy a presentar a mi papá, que es un super papá, y él nos va a explicar cómo es que tenemos que salvar el planeta. Menuda presentación, ¿no? En fin. Y bueno, claro, con mis estudiantes universitarios también he tenido pues unas experiencias maravillosas porque, eh, para resumirlo, ellos me han dicho, entre otras cosas, caramba, profesor, entonces sí se puede. Y mi respuesta es, por supuesto que se puede. Es decir, uno no trabaja para ganarse premios, pero la constancia y la dedicación siempre dan sus buenos resultados, ¿no? Y bueno, les mencionaba también que ha sido un poco complicado. Esto pues no, yo no lo, es primera vez que lo voy a mencionar en una entrevista y es que eh, mm, ese mismo año en que me fue otorgado el premio, fue el año en que en ese momento estaba pues presidiendo en el país Hugo Chávez. Hugo Chávez había hecho gestiones para que lograran liberar a la senadora colombiana Ingrid Betancourt, que estaba secuestrada por la guerrilla colombiana. Y los aduladores del presidente le habían dicho que ese acto le merecía el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, para mí era pues complicado que pues se hiciera de esto pues un circo político, ¿no? En un país tan polarizado como Venezuela. Es decir, que en lugar de ser el ganador hubiese sido un ingeniero o un ex ingeniero de petróleos de Venezuela, empresa en la cual pues él había despedido a la mayoría de sus profesionales, ¿no? Entonces, bueno, yo preferí mantener los primeros años una actitud más bien de bajo perfil, lo cual no me costó nada porque ser bajo perfil es algo, digamos, inherente a quienes trabajamos en petróleos de Venezuela, y ir deslizando, digamos, el conocimiento de esta noticia solo poco a poco entre los medios académicos y también entre los medios empresariales, ¿no? Entonces, en fin, eso es lo que puedo comentarles acerca de esa pregunta. Ay, qué hermosa la historia de su hijo, me encantó. Y hablando de Venezuela, ¿cómo logra seguir desempeñando su trabajo en un país con tantas limitaciones como Venezuela? No ha sido fácil. Yo soy, pues, esencialmente un educador y un asesor de empresas industriales en materia ambiental. Y ese mercado en Venezuela progresivamente se fue restringiendo, se fue reduciendo hasta casi desaparecer, que es la situación actual. Y eso, pues, a mí me obligó a ir migrando, digamos, a trabajar en el exterior, de tal manera que yo pues entonces me dediqué a asesorar, a seguir asesorando y adiestrando a empresas y personas fuera de Venezuela, principalmente en los países vecinos, en los países latinoamericanos, y también a dar conferencias, incluso al más alto nivel de gobierno en otros países, ¿no? En Brasil, en Colombia, en Centroamérica, etcétera, ¿no? Y en cuanto, digamos, a mi actividad docente, pues también se ha visto muy disminuida. Y bueno, eso me obligó a migrar a la educación en línea, es decir, a la educación a través de Internet. No es la misma calidad de educación. Yo creo que el aprendizaje es más completo cuando es presencial, pero digamos que la educación a través de Internet permite llegar a mucho más personas, ¿no? De tal manera, pues, que he logrado
hacer, digamos que, contacto con empresas que poseen las plataformas para hacer este tipo, digamos, de educación. Y así es como lo estoy haciendo actualmente. Es decir, me ha tocado pues adaptarme a las circunstancias actuales. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, ojalá que pronto puedas también venir a México o participar en México. Aquí hay una comunidad importante de venezolanos que están en el mundo petrolero y otras industrias que ojalá se animen a conectarse para invitarlo a participar con nosotros acá. Y mi pregunta es, ¿qué tan grave es el problema del cambio climático? En los próximos 20 años, yo creo que no vamos a ver consecuencias de la alteración del clima muy radicales, pero dentro de 30, 40 años, las cosas se pueden poner muy difíciles, ¿no? El calentamiento del planeta va a ocasionar olas de calor extremas que resulten fatales para la gente más vulnerable, ¿no? Las lluvias van a ser más intensas, sobre todo en las regiones costeras. Eh, pero en los periodos entre lluvias, los días van a ser más calurosos y más secos. La superficie de los océanos se va a calentar y eso pues va a conducir a que se formen huracanes cada vez más fuertes, más, digamos que, más dañinos. El derretimiento de los hielos polares puede conducir a una elevación del nivel del mar tal que las inundaciones y las condiciones de habitabilidad de muchas ciudades costeras del mundo van a ser muy difíciles, y veremos la migración de numerosas personas hacia regiones menos afectadas. Son pues migrantes climáticos los que vamos a ver, como los que estamos presenciando en este momento desde Centroamérica hacia México y los Estados Unidos. Solo que, bueno, en el futuro, si no se hace nada para detener el cambio climático, esas migraciones van a ocurrir en muchas regiones del globo, ¿no? Y como resultado de todo eso, los daños materiales y a los ecosistemas van a ser cada vez mayores. Van a ser tantos daños que pueden desestabilizar gobiernos, ¿no? Y yo creo que esto es algo pues, que no se ha entendido muy bien. Y bueno, se trata de que los factores que están ocasionando el problema están ocurriendo hoy y son pues las emisiones de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera y permanecen allí por muchas décadas. Y por lo tanto el problema pues lo estamos ocasionando hoy y tenemos que resolverlo hoy. Tenemos que reducir todas esas emisiones porque mañana, cuando se materialicen los desastres climáticos, ya va a ser muy tarde para la aplicación de correctivos. Ay, no es un panorama muy alentador, definitivamente tenemos que hacer algo desde ahora. Y doctor, ¿cuál es su opinión con respecto al Acuerdo de París y si este acuerdo permitirá solventar el problema del cambio climático? El propósito del Acuerdo de París es impedir que la temperatura media del planeta supere 2 grados centígrados, ¿no? Y en lo posible que no sobrepase 1,5 grados centígrados. Y para ello los países se comprometieron a aumentar cada 5 años sus medidas para contrarrestar el cambio climático. Esas medidas son la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a las consecuencias de la alteración del Algo pasó, Elena, no se escucha. problema. El diseño del acuerdo pues hace que esos compromisos no representen una verdadera obligación porque no se asumieron decisiones legalmente vinculantes, ¿no? El acuerdo es más bien un marco para facilitar el aumento progresivo de las medidas. Por lo tanto, su éxito depende, en última instancia, de la voluntad de las personas y de la voluntad de los gobiernos para dedicar esfuerzos para alcanzar los objetivos. Hasta ahora, en mi opinión, el acuerdo ha propiciado al menos dos desarrollos que podrían ayudar a impulsar la lucha contra el cambio climático.
El primero de ellos es que ha ayudado a muchos países pobres y pequeños, incluso algunos países de tamaño mediano, a insertarse en el esfuerzo global porque les ha inducido a tomarse más en serio el Acuerdo de París. Es decir, estos países lo que hacían era que contrataban un asesor privado para que les redactara los informes, es decir, la Comunicación Nacional de Cambio Climático o los proyectos de bonos de carbono, etcétera, ¿no? Para tener acceso a recursos. Eh, pero, bueno, se han dado cuenta de que para poder seguir teniendo acceso a esos recursos, tienen que involucrarse más, ¿no? Entonces, esto ha hecho pues que estos países entiendan mejor que tienen que tener estrategias propias. Y esto ha estado ocurriendo, pues estos países ahora tienen más credibilidad y sobre todo eso les ha facilitado el acceso al financiamiento a través del Fondo Verde del Clima. Un caso bien característico de eso es el del CARICOM, ¿no? Los países del Caribe. Como sabemos, estos países por mucho tiempo se beneficiaron del acuerdo de Petrocaribe que les suministraba petróleo en condiciones preferenciales, petróleo venezolano. Y bueno, estos países se han dado cuenta que pueden lograr cierta independencia energética recurriendo más bien al Fondo Verde que les suministra el financiamiento de energías renovables. De tal manera que estos países están cambiando, digamos, a las energías renovables y abandonando en cierta medida el petróleo gracias pues al Acuerdo de París. El segundo desarrollo que ha permitido el Acuerdo de París es el mayor convencimiento que existe actualmente de la necesidad de retirar los combustibles fósiles del mercado, es decir, de retirar el carbón, el petróleo y el gas natural. Hemos visto, por ejemplo, cómo países como Corea, Sudáfrica, pues que tenían pues proyectos muy grandes de desarrollar plantas termoeléctricas que utilizan carbón, pues sencillamente no consiguieron financiamiento porque los grandes, digamos, consorcios financistas ya no quieren pues seguir financiando proyectos de combustibles fósiles, ¿no? Al igual que las grandes aseguradoras como la Lloyds de Londres, ya no están invirtiendo en proyectos, digamos, de combustibles fósiles. Y paralelamente, bueno, el costo de las energías renovables se ha venido reduciendo y su participación en los mercados es cada vez mayor. El crecimiento el año pasado de las energías renovables fue de un 7%. Y en cuanto a los vehículos eléctricos, que también forman parte de la solución del problema climático, bueno, su crecimiento en Europa fue de 8% el año pasado. De tal manera de que todos estos indicios o todos estos, digamos, iniciativas iniciales están funcionando bastante bien gracias a ese acuerdo de París. Muchas gracias por eso. Y yo quisiera saber qué otras cosas pueden hacer los países, qué otros aspectos deben acordar los países para encaminar las soluciones. Con respecto a lo que deben hacer ahora los países, bueno, queda muchísimo por hacer. En lo inmediato, bueno, está previsto una nueva conferencia de países en Naciones Unidas, que es la conferencia número 26, que se realizará en Glasgow, en Escocia, en noviembre de este año, y ahí deberá definirse la continuidad del financiamiento de los proyectos climáticos para los países en desarrollo. Eso es importantísimo, porque si no hay financiamiento, estos países, pues, no se van a ver estimulados a participar, ¿no? Y bueno, recordemos que los países desarrollados les ofrecieron financiar 100.000 millones de dólares por año entre el 2020 y el 2025, ¿no? Para esos proyectos. Y hasta el presente, ese financiamiento mediante subvenciones y préstamos, tanto públicos como privados, canalizados principalmente mediante el Fondo Verde, se han estado aproximando a la cifra prometida. Fueron 71.000 millones de dólares en el 2017 y 78.000 millones de dólares en el 2018. Pero tan importante como esa ayuda es también lograr que los flujos financieros en general
se orienten hacia proyectos con bajas emisiones de gases de invernadero. En otras palabras, que se reduzca significativamente el financiamiento de proyectos vinculados al uso del carbón, del petróleo y del gas natural. Eso es algo que está planteado en el Acuerdo de París, pero habría que decir que aunque se ha avanzado algo, aún falta mucho por hacer. Asimismo, está pendiente contemplar el reglamento del acuerdo, o sea, completarlo, particularmente en lo que respecta al funcionamiento de los bonos de carbono. En lo que respecta a la adaptación a las consecuencias del cambio climático, también quedan asuntos por resolver. Los países todavía tratan la adaptación como un problema exclusivamente nacional, es decir, que se planifican e implementan soluciones individualmente por cada país, suponiendo que los esfuerzos nacionales por sí solos van a solucionar el problema. Y realmente no es así. Pues el cambio climático no respeta fronteras, entonces lo vemos claramente con lo que está sucediendo en Centroamérica, que vienen los huracanes, azotan Centroamérica y entonces se produce una migración. Si no hay una coordinación entre los países para tratar de crear más resistencia, más resiliencia al problema climático, difícilmente va a haber una solución integral pues, a este tipo de problemas. ¿Qué más podríamos mencionar en cuanto a lo que queda por hacer? Pues, bueno, yo creo que tendríamos que pensar también en que si bien el problema climático atañe principalmente a los gobiernos, yo creo que nos atañe también a todos, ¿no? Yo creo que la solución del problema climático no estriba solamente en una solución tecnológica, sino también en una solución actitudinal de las personas. Es decir, que vendrán todas estas tecnologías de energías renovables, de carros eléctricos, etcétera, de aumentar la masa boscosa, y todo eso va a contribuir. Pero si no hay, digamos, una comprensión global de todas las personas acerca de la gravedad del problema, y si no hay, digamos, una actitud más proactiva, sobre todo en lo que respecta al consumo, a la producción y al consumo, difícilmente se va a poder resolver el problema. Yo creo que entonces es esa combinación de una actitud, digamos, más proactiva y del desarrollo tecnológico lo que va, digamos, a lograr una solución definitiva al problema del cambio climático. Pues sí, ahí se ve que necesitamos todos tomar acción para detener esto y yo creo que hay mucho alivio en la comunidad internacional ahora que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya declaró que van a regresar al Acuerdo de París. Y en el chat hay una pregunta para el doctor que de hecho la teníamos aquí también para hacérsela. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros como personas desde nuestro lugar para apoyar en estas soluciones? Cada uno de nosotros podemos hacer mucho para contribuir a la reducción de emisiones. No nos damos cuenta, pero está muy vinculado con los patrones de consumo. Yo creo que en estos momentos en que, bueno, estamos obligados a permanecer mucho tiempo confinados en nuestras casas debido a la pandemia, si hacemos un inventario de todo lo que tenemos en casa, estoy seguro que vamos a encontrar muchos bienes que adquirimos y que no usamos para nada y que están allí esperando, almacenados en closet, en gavetas y que nunca van a ser utilizados. Entonces, esa es una forma, digamos, ineficiente de consumo. Yo recuerdo un estudio que se hizo en Europa en el cual se determinó que el 30-35% de las compras que hacen los europeos es lo que se llama consumo superfluo, es decir, compran bienes que no van a utilizar nunca, ¿no? Y esa cifra es demasiado alta. Obviamente que en los países latinoamericanos no tienen pues el mismo poder adquisitivo que pueden tener los europeos. Pero en ciertos estratos sociales sí existe pues ese problema, digamos, del consumo superfluo, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, pues que tenemos guardados en casa todas esas cosas que no utilizamos, es porque nos dejamos llevar por la publicidad, ¿no? Y bueno, ahora pues esos eh, objetos están estorbando, ocupando un espacio
y quizás podamos venderlas o cederlas a alguien que lo necesite, ¿no? Y por supuesto, mientras más podamos compartirlas, menos consumo habrá. Es decir, no pienso que pueda ser digamos, una reducción enorme del consumo, pero sí aporta su granito de arena y mientras menos consumo, menos generación de gases de invernadero porque la fabricación de cada uno de esos productos requiere energía y la generación de esa energía pues ocasiona las emisiones de gases de efecto invernadero, de tal manera que esa actitud de colaborar, de cooperar entre las comunidades es una palabra clave también para la solución del problema del cambio climático, ¿no? El otro aspecto es el reciclaje, sin duda alguna, ¿no? Y bueno, no me refiero solamente al reciclaje de residuos, sino también a la extensión de la vida útil de artefactos domésticos y cosas que mediante el reuso y la reparación o el mantenimiento pueden tener una vida útil más prolongada, ¿no? Y yo creo pues que eso también es parte del camino que hay que recorrer para solucionar el problema del cambio climático. Muchas gracias. Entonces entiendo que parte bien fundamental de nosotros es tener un mindset más sustentable, con mucha más conciencia del planeta y con mucha más conciencia en términos pues, de reciclar y de evitar esos gastos superfluos que realmente lo que nos llevan es acabar con el planeta. Y yo le preguntaría, un poco en base a lo que acaba de comentar, ¿qué enseñanzas específicas nos trajo esta pandemia en referencia al cambio climático? Existen muchos paralelismos entre la pandemia y el problema del cambio climático, es decir, ambos son problemas ocasionados por el ser humano, ambos son problemas cuyos factores que lo ocasionan son invisibles, es decir, esas, esos virus que ocasionan la pandemia, pues no los podemos ver, son microscópicos. Igualmente, las emisiones de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera tampoco la vemos, ¿no? Pero hay divergencias también que son importantes, ¿no? La crisis de la pandemia se está atendiendo como una contingencia porque no hubo una actitud preventiva previa. No la hubo a pesar de que algunos investigadores, médicos infectólogos, habían advertido con tiempo que el surgimiento de brotes virales muy peligrosos podía ocurrir y ofrecieron recomendaciones para erradicar prácticas insalubres y monitorear mejor los lugares clave, pero no fueron escuchados y la pandemia tomó a los países de sorpresa e incluso mal preparados institucionalmente en muchos casos. Comparativamente con el cambio climático, todavía podemos actuar preventivamente. Aún no estamos en una situación o en una fase de contingencia. Y es muy importante actuar preventivamente porque resulta mucho más económico actuar en este momento, no solo en cuanto a las consecuencias materiales, sino también en las consecuencias humanas. Esto para mí es una gran lección que deberíamos destacar del problema de la pandemia, pero que para que no nos ocurra pues lo mismo con el cambio climático. Es urgente y necesaria, creo que es urgente y necesaria, eh, por un lado, disculpen que perdí el hilo por una interrupción sonora aquí en mi casa. No se preocupe, no se preocupe. Creo que nos quedó claro. Y bueno, le queremos dar las gracias. Den un clic y pronto también Eliana y Juan en nombre de la Asociación de Ejecutivos y Empresarios Venezolanos en México. Muchas gracias. Ha sido realmente un placer escuchar, sobre todo con la claridad que nos habla y la facilidad para entender con mucho más fuerza de que realmente tenemos un tema importante que abordar y un tema importante que tenemos que tomar en serio. Y que está en las manos de todos nosotros, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Elena y Mercedes, por la invitación al programa. La verdad es que hacen ustedes un trabajo
estupendo, conversando acerca de estos temas que son de tanta actualidad y de tanto interés, tanto para los empresarios como para los ejecutivos venezolanos allá en México. Muchas gracias. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Ha sido